En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tomemos conciencia al rezar por tercera vez con esta Ave María. Tomemos conciencia de las personas que nos están acompañando también con su oración, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestros grupos. Personalmente, siempre que voy a prestar un servicio, pido oraciones a los amigos y grupos que conozco, sobre todo en mi país. Hay gente que está orando por nosotros en este momento. Unámonos a esos corazones fervorosos para que estos días den pleno fruto. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, se acostumbra a veces dar un título general a una jornada de retiros espirituales. También lo vamos a hacer en esta oportunidad, pero permítanme que no demos el título todavía. Por supuesto que hay un hilo conductor, pero no lo mencionemos en este momento, sino avancemos un poco, tal vez con uno o dos temas, y creo que se va a apreciar mejor cuál es el título que queremos. Hay algunos nombres de referencia que aparecen en nuestro tablero. Por si acaso no se alcanza a ver en el video que se está grabando, las palabras que aparecen son David, Adán, Sansón. Son las tres palabras que aparecen en la columna de la izquierda. Y luego en la derecha tenemos desierto, destierro y descubrir el corazón. Ese es todo el contenido de nuestra pizarra o tablero. Espero que esto pueda causar un poco de expectativa. ¿Qué tienen en común esos nombres, esas palabras? Tal vez algo que uno puede detectar es que hacen referencia al Antiguo Testamento. Y efectivamente, esta primera reflexión toma algunos elementos del Antiguo Testamento, llevando una secuencia particular. Empezamos por David, y en concreto empezamos por una escena de la vida de David. El capítulo número 11 del segundo libro de Samuel, el famoso pecado de David. Ahí vamos a empezar nuestra reflexión. Pero antes de llegar a este capítulo número 11, recordemos un poco algunos datos de la vida de este hombre. Es un hombre rechazado por su familia. Es el primer dato que conviene recordar. Sabemos bien que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé, que era el papá de David, y llega con la noticia de que Dios ha escogido de entre los hijos de Jesé a un rey, Jesé orgullosamente le presenta a su hijo mayor, que tenía todo el porte de un guerrero. Samuel le dice: a este no lo ha escogido el Señor. Y así sigue con otros hijos, y ninguno de ellos ha sido elegido por el Señor. Entonces Samuel hace esta pregunta: ¿no quedan más hijos? Solamente cuando Samuel pregunta esto, Jesé dice: sí, queda otro.
Ese otro era David. Y dice en dónde estaba ese otro. Está cuidando el rebaño. Es decir, este David es despreciado por su familia, es tratado más como un peón, no como un hijo. Y de allá lo llama el Señor. Dice Samuel: no vamos a comer hasta que no llegue David. Luego el Señor le da una victoria esplendorosa a David en aquella escena que todos recordamos contra el gigante de los filisteos llamado Goliat. Luego el Señor defiende a David incontables veces de la envidia y de los ataques de Saúl. Luego el Señor le concede conquistar el fortín más importante para los filisteos, lo que es hoy la ciudad de Jerusalén. Es decir, David es el ejemplo de una persona sacada de lo profundo del anonimato y la humillación hasta ser encumbrado como rey de Judá. Y es rey de Judá por 7 años y después es rey de Judá y de Israel hasta completar un total de 40 años. Todo eso lo ha hecho Dios por él. En el capítulo número 7 del segundo libro de Samuel, o sea, antes del pasaje que nos va a interesar aquí, en el capítulo número 7, la generosidad de Dios, la ternura de Dios, su gracia, rebasan toda medida, como que Dios se derrama en bondad hacia David y le hace una promesa absolutamente increíble a través del profeta Natán. En el segundo libro de Samuel, capítulo número 7, está aquella promesa que va a servir luego de criterio de discernimiento para los siglos venideros. Le dice a David: uno de tus entrañas gobernará siempre. Es decir, no será rey uno que no venga de ti, que no sea descendiente tuyo. Esa promesa mesiánica deja absolutamente asombrado a David. Por aquella época David, recordamos, estaba pensando en construirle una casa a Yahvé para que dejara de habitar bajo carpas, bajo tienda de campaña. David tiene ese propósito y le cuenta ese propósito a Natán. Natán le dice al principio a David: haz como estás pensando. Pero luego Dios le habla a Natán y Natán le habla a David, y el lenguaje de Natán es el que deja en el colmo del asombro a este rey. No eres tú quien me va a hacer una casa a mí, le dice Dios. Soy yo quien te va a hacer una casa a ti. La casa que quería hacer David era una casa material, un templo, diríamos nosotros. La casa que quiere hacerle Dios es una dinastía. Y viene esa promesa, segundo libro de Samuel, capítulo 7, un descendiente tuyo estará siempre en el trono. David se llena de gratitud, David se llena de júbilo. Es un momento muy bello. Pero si avanzamos 4 capítulos más, llegamos al capítulo número 11. Y en el capítulo número 11, ya David está en una situación diferente. Hermanos, he hecho este recuento de todo lo que Dios hizo por David, porque ese recuento es el que nos muestra la gravedad de la traición de David. Todo lo que Dios ha hecho por él, y David, sin embargo, pues comete la falta que aparece descrita en ese capítulo. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a campaña, David mandó a Joab con la guardia y todo el ejército. Derrotaron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Rabá, mientras que David se quedó en Jerusalén.
Joab es un hombre importante dentro de la historia de David. Joab era el general, era el jefe de las tropas. David había sido guerrero toda la vida, y toda la vida no significa únicamente cuando empezó a ser rey. Su vida había sido combate, porque ya desde la época en que estaba cuidando los rebaños de su padre Jesé, David vivía en combate, defendiendo los rebaños de Jesé. Tuvo que enfrentarse contra fieras mucho más grandes, fuertes y por supuesto mucho más crueles que él. Y siempre salió victorioso. David siempre había estado en combate, pero aquí no está combatiendo. Aquí mandó a otro a que combatiera. David siente que la situación está controlada. David siente que hay estabilidad. David siente que puede darse ese respiro. Bueno, ¿cuál es la época? Dice aquí, la época en que los reyes salen a campaña. Había una especie de acuerdo tácito en aquel tiempo, según el cual, por ejemplo, en invierno no se hacía campaña. O sea que muy posiblemente esta época es época de primavera, época de flores, época de siembra, época de alegría. Y en medio de esa alegría, alegría natural, ya sabemos lo que pasa. David se pasea por la azotea de su casa y ve otro tipo de flor, una mujer desnuda. Y le fascina a esa mujer y se llena de pasión hacia ella. Averigua quién es, manda a traerla, tiene intimidad con ella, ella queda embarazada. Y entonces David utiliza toda su astucia, la astucia que le había librado de osos, de leones, y que le había librado de los filisteos y de Saúl. Utiliza toda su astucia para tratar de salir de ese mal paso, de ese momento difícil. ¿Qué hace? Manda llamar a Urías, que es el esposo de esta mujer, porque la mujer ha quedado embarazada. Manda llamar a Urías, que estaba combatiendo. Con otro agravante más, Urías era hitita. Quiere decir que no pertenecía al pueblo de Dios. Quiere decir que el hecho de que Urías estuviera en el ejército peleando por Dios, habla de una generosidad adicional. No estaba peleando por su pueblo, estaba peleando por los hebreos. David llama a Urías y trata de convencerlo de que vaya a quedarse a su casa. En épocas en que no había pruebas de ADN, las cuentas que hace el rey David con su astucia son: este hombre se queda en la casa, todo el mundo se da cuenta que Urías estuvo por estas fechas en Jerusalén, que se quedó con su mujer, luego nace el niño y queda completamente a salvo mi nombre y queda completamente salvada mi fama. Claramente esa es la mente de David. Pero Urías resulta un problema para David porque Urías es demasiado fiel. Urías no se va a dormir a la casa, no se queda con su mujer. David le pregunta por qué y Urías le responde: este no es tiempo para que yo me goce con mi esposa. Estamos en guerra. Urías se siente en guerra, David no. Por favor, ir tomando nota de estos pequeños detalles que nos van a ir conduciendo hacia esa palabra que aparece ahí, descubrir el corazón. Entonces Urías dice: no, este no es tiempo. No es tiempo de gozar con la mujer, este no es tiempo de eso. No es tiempo de caricias, ni de poesía, ni de intimidad. Este es tiempo de defender la causa de Dios. Así era David antes, pero ya no es así. Ahora es un hombre que se siente seguro, ahora es un hombre que siente que puede controlar las cosas, y en vez de defender la causa de Dios, realmente está defendiendo su causa, está defendiéndose él. Entonces viene la segunda estrategia: emborrachar a Urías
porque borracho tendrá menos capacidad de discernimiento y sigo insistiendo en que se vaya a su casa. Pero borracho y dando tumbos, Urías se queda en el cuartel del palacio y no se va para su casa. Es tan profundo el amor que Urías tiene por la causa de Dios que ni siquiera borracho es infiel a Dios. Ese ejemplo que debería haber conmovido a David no lo conmueve. Él sigue pensando qué hacer porque le interesa únicamente salvar su nombre. Y entonces toma una decisión mucho más tenebrosa. Le habla a Joab, su general de confianza, ya dijimos, y le dice a Joab lo que todos sabemos porque hemos leído varias veces ese pasaje: pon a Urías en lo más crudo del combate y en medio de la batalla lo deja solo para que lo maten. Urías es el espejo de una fidelidad generosa y extrema, y eso no conmueve a David. David necesita eliminar al que le estorba, sea quien sea. Joab es un hombre bueno, pero es un hombre demasiado obediente. Joab tiene que darse cuenta que estamos hablando de un asesinato, y sin embargo cumple órdenes del rey. Alguien podría decir, él cuida su puesto y cumple órdenes. Y como cumple órdenes, entonces, ¿qué sucede? Pues que muere Urías. Y cuando muere Urías, entonces David ve solucionado el problema y manda llamar a la mujer que se llama Betsabé. Ven Betsabé y ya podemos oficializar lo nuestro. Además es importante que Betsabé entre rápidamente, prontamente al palacio, porque hay un embarazo que está caminando. Y David no quiere que las fechas queden demasiado descuadradas. Es necesario que ese embarazo parezca legal. Él todavía sigue pensando en defenderse él. Bueno, esa es la historia, la dramática y triste historia de David en este pasaje. ¿Y qué sucede? Pues sucede que llega el profeta Natán. ¿Y qué le dice el profeta Natán al rey David? Bueno, el profeta Natán le dice lo siguiente. Esto ya es el capítulo 12. Yahvé envió al profeta Natán donde David. Natán entró donde el rey y le dijo: en una ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, robó la oveja del pobre y se la preparó. Al oírlo, David se enojó muchísimo con el hombre rico y dijo a Natán: vive Yahvé, el que hizo tal cosa merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así, sin ninguna compasión. Natán le respondió: tú eres ese hombre. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Tú eres ese hombre. Qué bien, qué capacidad la tuya de mirar hacia afuera. Qué capacidad la tuya para discernir de los otros. Qué capacidad la tuya para encontrar la culpa en los demás. Qué oscuridad la tuya para ver lo que llevas dentro. Qué oscuridad la tuya para conocer tu propia realidad. Qué oscuridad la tuya para escoger lo que realmente agrada a Dios. Tú eres ese hombre. Ese momento es clave. Es clave porque nos va a enseñar muchas cosas. Por eso he querido
invocando el nombre del Señor. He querido escogerlo como punto de partida de nuestro retiro. Lo que le sucede a David en ese momento es como un descubrimiento. Esto te dice Yahvé, Dios de Israel, y empieza a recordarle todo lo que ha hecho por él, que nosotros hemos recordado aquí también. Versículo 9: ¿por qué me has despreciado haciendo lo que no me gusta? No solo fuiste el causante de la muerte de Erías, el hitita, sino que le quitaste su esposa. Lo asesinaste por la espada de los amonitas. Ya que me has despreciado, jamás se apartará la espada de tu casa. Y le sigue diciendo el veredicto de Dios. David dijo a Natán, versículo 13: pequé contra Yahvé. David descubre su pecado, pero además de su pecado, ¿qué descubre? Se descubre él. No es que descubre una infracción, se descubre él como pecador. Porque es distinto descubrir el pecado y descubrirse uno como pecador. Esto tiene niveles. Uno puede a veces descubrir el pecado como una infracción. Una infracción es algo extrínseco, como cuando voy de noche, hay un semáforo que está en rojo, y entonces yo digo, yo no me voy a parar ahora, hasta inseguro será, y sigo. Es una infracción, por lo menos teóricamente es una infracción de tránsito, pero es solamente eso, una infracción. En el fondo yo sigo pensando lo mismo sobre mí, sigo creyendo que soy un buen ciudadano. En esas circunstancias hice eso, pero no me parece que sea demasiado grave. Quedé de encontrarme con alguien a las 7 de la noche, un poco por pereza, por desorganización, llegó a las 7:20. Bueno, pues eso es una infracción. Eso no significa que yo sea un criminal, pues no estuvo bien, pero eso no cambia nada. No soy una persona mala, sí, llegué tarde, pero eso no hace que yo sea una persona mala. Muchos de nosotros al examinar nuestra vida llegamos únicamente solo hasta el nivel de la infracción. Es decir, pues sí, la iglesia manda esto y yo no lo hago. Pues sí, ya sé que no lo hago, ya sé que yo no debería hacer eso, pero uno llega hasta ahí solamente. Hasta ahí. A menos que haya una gracia especial, a menos que haya un regalo especial. Ese regalo especial es el que marca la diferencia entre una infracción y un pecado de verdad. Porque descubrir el pecado es descubrirse uno como pecador. Pero hay algo todavía más sorprendente en ese versículo, que ya dijimos es el versículo 13, donde David admite su pecado. Pequé contra Yahvé, dice David, y la respuesta instantánea de Natán es: Yahvé por su parte perdona tu pecado. Esto es todavía más sorprendente. Después de toda la gravedad que Natán le ha presentado a David, apenas David dice, pequé, Natán le dice, el Señor te perdona. Pero también le dice, tu pecado tendrá consecuencias. Lo cual es importantísimo para la teología moral. Una cosa es el perdón y otra cosa es la ausencia de consecuencias. Esto más elaborado es lo que encontramos, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia y en otros lugares clásicos de nuestra enseñanza católica. Es la diferencia entre la culpa y la pena. Efectivamente, la culpa es perdonada, pero las consecuencias de lo que yo he hecho, eso es lo que se llama la pena. Por ejemplo, el pecado original no se transmite la culpa. Lo que se transmite es la pena, es decir,
las consecuencias de la rebeldía de los primeros padres nos siguen afectando a nosotros. Eso se llama la transmisión de la pena. El pecado original es la transmisión de unas consecuencias. El tipo de consecuencias, esto es otra cosa también muy interesante, es la teología de las indulgencias. ¿Qué consecuencias se transmiten y cómo? Un tema apasionante en el que no entraremos en este momento, pero que nos muestra, este pasaje que estamos meditando, nos muestra que tiene una raíz bíblica. El Señor perdona tu pecado, pero hay consecuencias. Tú estás perdonado, pero hay consecuencias. Esto es importante porque hay un doble malentendido actualmente sobre la misericordia en muchos lugares. Algunos creen que la misericordia es quitarle importancia al pecado en general, como que eso no importa. Eso es como eliminar la culpa. Y luego hay otro malentendido sobre la misericordia, que es eliminar la pena, como si no importara. Y resulta que toda la Biblia nos está gritando todo el tiempo que el pecado tiene una acumulación de consecuencias. Y la acumulación de consecuencias, ¿cómo se llama? La acumulación de consecuencias, nos responde Santo Tomás de Aquino, se llama ira de Dios en la Biblia. La ira de Dios no es un sentimiento de que Dios se puso bravo, según Santo Tomás, porque en Dios no hay pasiones, explica el mismo santo. La ira de Dios es la acumulación de las consecuencias de los pecados nuestros. Dicho sea de paso, la ecología, con la cual hay que tener cierto cuidado al manejarla desde la teología, la ecología nos ayuda a explicar muy bien este tema. La irresponsabilidad que estamos teniendo en muchísimas partes del mundo con los desechos orgánicos, con los metales pesados, con los plásticos, con los gases contaminantes, pues va arruinando esta nave en la que todos viajamos, que se llama el planeta Tierra. Y eso trae consecuencias que se van acumulando. Leí no hace mucho la escalofriante noticia de que la isla de plástico más grande del mundo se encuentra en el Océano Pacífico. ¿Qué es una isla de plástico? Explicación. Si usted echa en una superficie de agua, usted echa basura que flote, por un fenómeno que se llama tensión superficial, las cosas que flotan se empiezan a acercar y se empiezan a acumular. Eso lo explica la física elemental. Se forma una curva en cada cosa que flota, y si usted mira hacia dónde apuntan las fuerzas, eso explica por qué las cosas que flotan se van agrupando. Usted ve que, por ejemplo, en los ríos, en los lagos, se presentan acumulaciones de cosas que flotan. Lo mismo sucede a escala global, así se van formando islas de plástico. O sea, de plásticos que se han botado de naves, de barcos, de ríos, de países irresponsables. La isla de plástico más grande del mundo tiene un área semejante al estado de Texas en Estados Unidos. Para que usted se haga una referencia, se necesitan varias horas de avión para atravesar el estado de Texas en Estados Unidos. Ese es el tamaño de la isla de plástico que ya existe en el Pacífico. O sea, estamos arruinando el país y el mundo. Estamos arruinando el mundo realmente. Entonces, eso es lo que en teología llamamos ira de Dios. ¿Ira de Dios qué es? Que la suma de tu pecado y el mío y el del otro y el del otro y el de más allá, esos son los plásticos con los que estamos contaminando el océano de la caridad, porque todos dependemos vitalmente del océano de agua en el plano natural. Pero en el plano sobrenatural todos dependemos del océano de la caridad, que tiene otro nombre, comunión de los santos. Todos necesitamos del océano de la caridad y estamos creando islas de pecado, islas de plástico, porque tu pecado y el mío se van juntando y van produciendo islas de egoísmo. Es una analogía que es interesante. Entonces, este pasaje del rey David nos presenta cómo se van creando islas de pecado, terribles islas de pecado. Esas islas de pecado, ¿cómo las detecta la gente? La gente las siente como abundancia
de egoísmo, de indiferencia, pulular de la mentira, contagio de corrupción por todas partes. ¿Cuáles son las primeras criaturas afectadas por el daño a los océanos y al agua? Los bebés, los niños. ¿Cuáles son los primeros afectados por la contaminación de la abundancia de pecado? Los bebés, los niños. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo con el ejemplo de David? Estamos aprendiendo que un hombre, bajo la denuncia de un profeta, que en este caso fue Natán, se ve obligado a ver lo que no quería ver. Se ve obligado a entrar en sí mismo. Se ve obligado a descubrir su realidad. Es como una especie de peregrinación, pero hacia adentro. Él se ve obligado a entrar en sí mismo y se ve obligado a descubrir quién es. Ve lo deforme que es. Esta es una gracia enorme, porque es el momento en el que una falta ya no es una infracción, sino que es propiamente el concepto teológico de pecado. Usted puede imaginarse un tablero en el que usted escribe la palabra falta y pone una rayita que dice infracción y pone otra rayita que dice pecado. Y la mayor parte del tiempo uno se queda con la falta como infracción. Por eso a veces no le vemos sentido a la confesión, ni a confesar a las otras personas, ni a confesarnos nosotros mismos, sacerdotes. Porque vemos las faltas como infracciones, como simples infracciones, quiero decir. Entonces, el descubrimiento del pecado es algo que requiere una entrada en sí mismo, un conocimiento de uno mismo. Ese conocimiento es una gracia. Esa gracia le otorgó Dios a David a través de la palabra agria, dura, del profeta Natán. Subrayo la dureza de las palabras del profeta, porque otra idea que hay actualmente y que se ha regado demasiado es que nosotros tenemos que ser excesivamente corteses. Y la excesiva cortesía llega al punto de no llamar las cosas por su nombre, ni siquiera utilizar la palabra pecado. Entonces vamos entrando en una especie de pacto tácito con los poderes de este mundo que son expertos en cambiarle el nombre a las cosas. Así, por ejemplo, todos sabemos que el aborto nunca se llama aborto, se llama interrupción voluntaria del embarazo y así sucesivamente. Lo cual quiere decir que el descubrimiento del pecado va unido al descubrimiento del propio corazón. Y para allá vamos. Mencionemos, sin leer otro texto, ustedes saben que se encuentra en el libro de los Jueces, mencionemos la historia de Sansón. La historia de Sansón tiene sorprendentes parecidos con la historia de David. Por supuesto, Sansón es anterior. En una cronología muy aproximada, porque estas cosas son inseguras, Sansón es algo así como unos 2 siglos y medio antes de David. Es la época de los jueces. Sansón es un hombre muy fuerte, esa es prácticamente su definición. Es capaz de matar y destruir, humillar, doblegar, vencer, pon todos esos verbos, ¿a quiénes? A los archienemigos de los hebreos, que son los filisteos. No solamente es capaz de vencer filisteos, Sansón es capaz de enfrentarse a un león y abrirle las fauces y matarlo. La fuerza de Sansón es simplemente incomparable. Pero todos sabemos que Sansón fue vencido. Fue vencido porque hay algo en lo que él no es fuerte. Es interesante la historia de Sansón. Y es interesante sobre todo ver la conexión que hay entre la fuerza y la debilidad de Sansón. Debo ser sincero, yo aprendí esto relativamente hace poco. La fuerza y la debilidad de Sansón están conectadas. En el mundo antiguo, prácticamente en todas las culturas,
una señal de derrota y de humillación de un enemigo, es matarlo, pero todavía más que eso, apoderarse de su mujer. El poseer sexualmente a la esposa del enemigo sella completamente la victoria. Porque se supone que un hombre en aquellas culturas, un poco también en nuestro tiempo, pues mira a su mujer eso como suya, se hace matar por ella. El obligar a un hombre a que vea, a que presencie cómo su mujer es poseída por otro que la viola, es la tortura más horrenda de aquellos tiempos. Entonces Sansón, embriagado de su fuerza, vence una y otra vez a los filisteos, pero él quiere hacer completa su victoria porque él es un macho alfa. Y como su victoria tiene que ser completa, enamora y posee a mujeres filisteas. Ahí está la conexión entre la fuerza y la debilidad. Para él, que podía tener todas las mujeres hebreas que hubiera querido, la máxima manifestación de fuerza es seducir o simplemente violar a una mujer filistea. Porque lo que tú más quieres, enemigo filisteo, aquí lo tengo yo y yo lo poseo. Esta es mía. Entonces se le volvió una obsesión. Él tuvo muchas novias y amantes y mujeres filisteas, de entre las cuales está una, Dalila. Entonces fíjate la conexión entre la fuerza y la debilidad. Él se creía más fuerte cuando era más débil. Él creía que la máxima manifestación de su fuerza era poseer a la filistea, y resulta que esa máxima manifestación era su debilidad. Fuerte hacia afuera, débil hacia adentro. ¿Por qué Sansón cae? Sansón cae porque él es capaz de pelear afuera, pero no sabe cómo pelear adentro. Yo me hago la pregunta de si nosotros estamos en mejor situación que Sansón. Me hago la pregunta de si nosotros tenemos plena conciencia de las luchas interiores. Como los dos ejemplos que he dado tienen que ver con mujeres, alguien podría pensar que en un retiro de sacerdotes vamos a hablar todo el tiempo del celibato. El celibato es bello, es importante, pero no es nuestro tema central. Más bien, estas situaciones con mujeres revelan algo muy interesante, y ese algo muy interesante es el de las luchas interiores, de las cuales, o entre las cuales, solamente una, es la parte afectiva. Esa es una. Pero hagámonos esta pregunta, y el ambiente, el momento es apenas propicio para hacerla. Hagámonos esta pregunta, hermanos. ¿De verdad Dios está venciendo adentro de nosotros? O sea, la victoria del Señor es verdadera y plena adentro. Luego vamos a ver, sobre todo con la guía de San Agustín y Santa Catalina de Siena, cuáles son los mapas del adentro. Porque uno conoce mapas de afuera. Estos celulares, por ejemplo, todos tienen utilidades de mapas. Estos celulares y los GPS y todas esas cosas nos dan los mapas de fuera. Pero ¿y los mapas de dentro? El primer gran maestro de la interioridad en la vida cristiana es sin duda San Agustín. Es impresionante San Agustín. Es decir, todo el drama que él vivió adentro le llevó, podríamos decir, le obligó a hacer un mapa de cómo es uno por dentro.
Ese mapa permaneció en la predicación de la iglesia. San Agustín muere en el año 430, comienzos del siglo V. Un poco más de 1000 años después, nace esta mujer que desde mi punto de vista, mi conocimiento es limitado por supuesto, desde mi punto de vista es la gran testigo de ese mapa de la interioridad en el corazón humano. Esa es Catalina. Y lo que a mí más me sorprende es que, claro, Catalina fue iluminada por el Espíritu Santo, o sea, por algo Pablo VI la declaró doctora de la Iglesia en 1970. Eso no es gratuito. Pero además de la iluminación del Espíritu Santo, no cabe duda de que Catalina se alimentaba de la predicación de la iglesia. Es decir, 1000 años después, la predicación a partir de San Agustín seguía viva en la iglesia. Son apasionantes las conexiones que hay entre la enseñanza de este doctor de la iglesia, San Agustín, y esta doctora de la iglesia, Catalina. Son dos santos demasiado interesantes en ese mapa de la interioridad humana. Entonces, Sansón era bueno para el GPS, Sansón era bueno para el mapa de fuera, pero Sansón desconocía el mapa de dentro. Y es Dalila la que empieza a explorar a Sansón por dentro sin que Sansón se dé cuenta. Dalila va utilizando lo mismo que se utiliza hoy para hacer el mapa del lecho marino. Creo que sabemos lo que se hace para conseguir el mapa del lecho marino. Se utiliza un sistema de sonar, se llama, ¿no? Se envía una onda y el eco de esa onda se recoge en el submarino y así se va viendo la profundidad y se va haciendo el mapa completo del lecho submarino. Dalila empezó a utilizar esas ondas para probar a Sansón. Lea usted con estas indicaciones, vuelva a leer la historia de Sansón y usted verá lo apasionante que es eso, cómo Dalila le va soltando sondas. Dime el secreto de tu fuerza. Lo que me dijiste no es cierto. En realidad no me quieres. Si tú me quisieras, me dirías. Todas esas frases de ella son sondas que ella va soltando para ver en dónde está la debilidad, en dónde está roto él, hasta que encuentren en dónde está roto. O sea que Dalila, en este caso imagen de la seducción del pecado, muestra un conocimiento del corazón de Sansón que Sansón mismo no tenía. Sansón no tenía esa claridad. Por eso Sansón cayó. ¿Cómo están nuestros seminaristas? ¿Cómo están nuestros sacerdotes? ¿Cómo estamos nosotros, hermanos? ¿Tenemos ese mapa interior? Grandes santos han sido casi obsesivos con esto. San Ignacio de Loyola proponía sus retiros, sus ejercicios de 1 mes. Y era 1 mes de sonda profunda. Y una de las consecuencias de los ejercicios espirituales de San Ignacio es llegar a descubrir en dónde está la grieta. Esto es una carrera contra el tiempo. Antes que Dalila, tengo que descubrirla yo. Porque si la descubre primero Dalila la utiliza para sus intereses. El santo conocimiento de sí mismo es el centro, es la columna central de la espiritualidad de Catalina de Siena. El conocimiento de sí mismo en Dios y de Dios en sí mismo, dice ella. Entonces, la pregunta es si tenemos ese mapa, y para ese mapa son los ejercicios espirituales de San Ignacio, y para ese mapa son muchas otras cosas. Grandes auxilios que la iglesia tiene, pero que a veces no estamos utilizando. Grandes auxilios. Entonces yo me pregunto a veces si nosotros somos Sansón, tal vez. Impresionantes en la lucha hacia afuera.
Les comparto, hermanos queridos, que el año pasado completé, por misericordia de Dios, 25 de sacerdocio. Mis bodas de plata, estoy tan agradecido con el Señor. En 25 años tengo tanto que agradecer, pero también hay lágrimas que no se me han secado en las mejillas por gente a la que he visto caer, amigos, sacerdotes, al suelo. Eso duele mucho. Algunos sacerdotes, no digan nombres en voz alta, tampoco los iban a decir, porque esto se está grabando para pasarlo por internet. Pero ustedes y yo sabemos nombres de figuras sacerdotales internacionalmente conocidas, al suelo. Esos son los Sansones. Y gente que no era cualquiera, gente con una gran capacidad de impacto social, medios de comunicación. Yo creo que en esta materia más que en cualquier otra vale lo que nos advierte San Pablo: y el que esté en pie, mire, no caiga. O lo que le dice el mismo Pablo a Timoteo: cuídate tú, cuídate y cuida la doctrina. Cuídate tú. Entonces, mis hermanos, el caso de Sansón nos ilustra mucho, porque el caso de Sansón muestra una persona que es un puño hacia afuera, pero cristal delgado, fragilidad extrema adentro. ¿Cómo puede uno tener ese mapa de dentro? ¿Y cómo puede uno, es la otra pregunta, fortalecerse interiormente? Es ahí donde necesitamos, con el auxilio del Señor, grandes luces. Porque ustedes y yo sabemos que los tiempos en los que estamos no son buenos. Si el día de Pentecostés ya el apóstol San Pedro decía: escapad de esta generación perversa. Ay Dios, ¿qué diría Pedro de las situaciones que tenemos hoy? Pero yo salté de David a Sansón y resulta que se me quedó en la mitad de Adán. Es que el primero que se escondió, el primero que ya no pudo conocerse, el primero que buscó la espesura del bosque para que Dios no lo viera y para no verse tampoco, fue Adán. El primero fue Adán. Es decir, que la oscuridad del conocimiento de uno mismo es a la vez causa del pecado y consecuencia del pecado. Hay una retroalimentación entre la capacidad de pecar y el desconocimiento de uno mismo. De manera que el no conocerse, el no tener el mapa, el GPS interior, el desconocimiento de uno mismo, lleva fácilmente al pecado, es lo que nos muestra Sansón. Pero luego el pecado lleva también al desconocimiento de uno mismo. Eso es lo que vemos en Adán. ¿Qué sucede en Adán? Cometido el pecado, ya no quiero que me vea Dios. Ya no quiero que me vea Dios. Quiero esconderme. Es interesante en el caso de Adán que Adán dice: me di cuenta que estaba desnudo. Me di cuenta que estaba desnudo significa no pude soportar mi desnudez. Me di cuenta que estaba desnudo. ¿Qué traduce eso? No pude soportar mi desnudez. ¿Qué traduce eso? Ya no soy capaz de verme. Esto no tiene realmente nada que ver con el hecho de que sean hombre y mujer, o que el hombre mira a la mujer o la mujer al hombre. Adán no hace ninguna referencia a eso y no hay que agregarle al texto lo que no tiene. Adán no dice: es un problema andar con una mujer desnuda todo el día. Adán no dice: me da vergüenza con ella. Adán dice: me di cuenta que yo estaba desnudo. Entonces hay que situar el problema donde está, y el problema está exactamente en que Adán ya no soporta la mirada de Dios
Por eso se esconde, pero tampoco soporta su propia mirada. Usted recuerda un pasaje en el que dice el Señor: la lámpara de tu cuerpo es tu ojo, pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta será tu oscuridad? Eso está por allá en el Sermón de la Montaña. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Adán decide apagar la lámpara. No soy capaz de verme. No soy capaz de verme. La vida se me vuelve insoportable. Yo no puedo aguantar esto. No soy capaz. Tengo que esconderme. Por eso Adán tiene que esconderse. Por eso la vida se vuelve insoportable. Nos decía el obispo en la homilía de inauguración de este retiro: la vida se vuelve insoportable. No soporto verme. Por eso tenemos que alienarnos, por eso nos emborrachamos, por eso llenamos graneros cada vez más grandes para tratar de sentirnos seguros y felices. Por eso el exceso, la embriaguez, la orgía, es la persecución de una especie de inconsciencia. Es el esfuerzo por apagar la lámpara de tu cuerpo, que es tu ojo. Adán dice: me di cuenta que estaba desnudo. Yo me di cuenta que yo estaba desnudo. No le revuelva a estos temas de sexo. Yo me di cuenta que yo estaba desnudo. No soporto mi desnudez. No soporto verme. No aguanto eso. O sea que el que pierde la capacidad de ser visto por Dios, pierde la capacidad de verse a sí mismo. El que pierde la capacidad de dejarse conocer por Dios, pierde la capacidad de conocerse a sí mismo. Esto lo argumenta en muchos pasajes Santa Catalina. ¿Cómo va unido el conocimiento de Dios y el conocimiento nuestro? Santo Tomás lo explica diciendo aquella frase del Salmo: tu luz nos hace ver la luz. Para Santo Tomás, todo conocimiento humano válido es participación en la luz eterna, que es Dios mismo, verdad y fuente de verdad. Por eso, todo conocimiento real que nosotros tenemos es una participación de la manera como Dios conoce, con una cantidad de condicionamientos, de los cuales el más fuerte es el hecho de que nosotros somos criaturas temporales. Pero en su esencia, nuestra inteligencia es participación de la capacidad de conocimiento divino. Y por eso cuando se apaga la luz, se apagan las dos luces a la vez. Se apaga la luz de que no quiero que Dios me conozca, y se apaga la luz de yo tampoco quiero conocerme. Las dos luces se apagan a la vez. Y por eso cuando se apagan las dos luces, la sociedad que le da la espalda a la fe, luego le da la espalda a la razón, o lo contrario. Esas dos van muy unidas. Esto lo escribió con palabras más claras y elocuentes su Santidad Benedicto, diciendo que cuando se pierde la fe, más tarde o más temprano se pierde también la razón. Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos que sucede. Entonces ahí tenemos esos tres personajes para empezar nuestro retiro. Tenemos a un David que cree que la lucha está lejos y está controlada. ¿Dónde está la lucha para David? Allá, con los amonitas. Y eso está bajo control. Joab se hace cargo de eso. Por eso hay que tener cuidado con los vicarios. No, allá Joab se hace cargo de eso. Está bajo control. No, señor. No, señor. David creyó que ya no tenía que pelear. La pelea es ¿hasta cuándo? Hasta el último día. No se le olvide el pasaje de las tentaciones en el Evangelio según San Lucas. El demonio se fue, pero solamente el evangelista Lucas dice: hasta otra ocasión.
Y en la cruz vuelve, ¿no? Vuelve para decirle, bájate y creemos en ti, que es la tentación de tentaciones. Entonces hay que entender que la lucha es hasta la hora de la muerte. Y por eso necesitamos particular auxilio, como pedimos en cada Ave María. La lucha es hasta la hora de la muerte. Entonces David pensaba, no, la lucha es afuera y está bajo control. Y resulta que la lucha era adentro y no estaba controlada. Y Sansón, ¿qué decía? El trabajo es afuera y soy un vencedor. ¿Y qué nos muestra la Biblia? Que el trabajo era adentro y él era un perdedor. ¿Y Adán qué nos enseña? Adán nos enseña que cuando uno se quiere esconder de Dios, termina oscureciendo la lámpara de su propio ojo. No soporto mi desnudez, no la soporto. Como no la soporto, entonces trato de ocultarme de Dios y con las mismas hojas trato de ocultarme de mí mismo. Continuaremos con el favor del Señor, viendo qué nos traen esas otras palabras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.